Así que arranquemos el día. Adelante, Juan. Buenos días para todos los asistentes. Esto, como lo dijo la doctora previamente, mi nombre es Juan Obrojoa, soy residente de segundo año de oftalmología, por supuesto, de la Universidad del Valle. Hoy vamos a ver toda la parte que corresponde a pterygium y pseudopterygium. ¿Listo? Entonces, el derrotero que les propongo para el día de hoy es el siguiente. Vamos a empezar con las definiciones. Continuaremos con la epidemiología de la patología, principalmente pterygium, por supuesto. Seguimos con los factores de riesgo para que esto nos va a llevar pues a lo que es la fisiopatología. Continuaremos con la morfología y la descripción detallada de cada área y parte del pterigio. La clasificación, veremos varias clasificaciones. Vamos a ver cómo haríamos un diagnóstico y cómo haríamos el diferencial, por supuesto. Los tratamientos que se han planteado y las complicaciones quirúrgicas. Entonces, eh, dando ya entrada como tal al tema, quiero afirmarles pues que la raíz etimológica del terigio proviene pues de terigios, que se escribe tal cual en griego, como lo vemos en la eh, lámina, y no significa otra cosa que ala. ¿Listo? Su naturaleza es un crecimiento fibrovascular en forma de ala o de cuña invadiendo la córnea, ¿cierto? Esta conjuntiva vulvar discurrirá entre el epitelio que comprometerá a la membrana de Bowman, sobre la cual se apoyará y la destruirá a su vez. Y vamos a tener algo muy presente. El terigio como tal es aquella lesión que se ubica en el plano horizontal, dícese del meridiano de las 3 y de las 9. Usualmente el terigio va a cursar con un aumento entre todas las características celulares que ya vamos a ver, de la densidad de las células caliciformes con una metaplasia escamosa. Es lo que se ha encontrado en múltiples estudios de citologías de impresión, con un epitelio principalmente variable, que puede cursar desde un epitelio normal, pasando por acantósico, hiperquerático, hasta llegar a un epitelio displásico. Y además se va a relacionar con cambios en el colágeno. Ya más adelante vamos a ver por qué sucede todas estas cosas. ¿Listo? Principalmente los cambios en el colágeno que suceden son la elastodisplasia y la elastodistrofia. Y tenemos tres, digamos, variedades de presentación. El primario, que va a ser siempre el que voy a abordar en la mayoría de la charla. El recurrente no es más que cuando se hace una resección quirúrgica de un primario y vuelve a aparecer. Y el pseudoterigio, que lo vamos a definir a continuación. En ese orden de ideas, el pseudoterigio como tal son adherencias conjuntivales a defectos corneales como resultado de, esto lo debemos tener como muy presente y es como la palabra clave, un traumatismo, ya sea por cirugía previa o por inflamación local. Sucede a cualquier nivel, en cualquier meridiano del limbo diferentes al 3 y al 9. Y es característicamente, o digamos, sí, su forma de presentación o se presenta con un borde de ataque ancho y plano en su punto de unión, sin unión a la córnea subyacente, o sea, hacia los laterales, digamos, en cierta forma. Para el pseudoterigion existen unas condiciones relacionadas que debemos tener muy presentes, y estas son la queratitis marginal de Fuchs, la degeneración marginal de Terrien, la queratoconjuntivitis flictenular, la epiescleritis nodular y los granulomas actínicos. Ya adentrándonos en la parte de la epidemiología, veremos que en todos los estudios pues encontramos que, por supuesto, es una patología de distribución mundial, con una prevalencia muy variable, del 1,2 al 40% de la población. Ahí vienen a jugar múltiples variables. ¿Cuáles son?
Entonces, entre estas tenemos la edad. Está descrito principalmente en pacientes mayores de 20 años. Que se va a presentar de mayor frecuencia en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Por la exposición relacionado con el siguiente, ocupacional. Digamos que esto se ve más en hombres de área rural que trabajan al aire libre, ¿cierto? Y el nivel de escolaridad y socioeconómico. Se ha visto pues que esta patología se ve muy o está muy relacionada con nivel de escolaridad y o socioeconómico, pues un poco más hacia, digamos, es contrario al nivel socioeconómico, ¿sí? Eh, y vamos a ver algo más detallado de la geografía y del medio ambiente a continuación. Respecto a la geografía, las diferentes revisiones nos hacen énfasis en que es más frecuente si se encuentra la población más cerca a la línea del Ecuador. Esto ya lo vamos a ver con los factores de riesgo, porque es. Pero quería resaltar que vamos a encontrar que describen en la literatura el cinturón del terigio, que no es más que esa área de latitudes comprendidas entre 30 a 40 grados hacia superior del Ecuador e inferior del Ecuador. Y encontré entre todas las revisiones las siguientes tasas por cada, digamos, área específica, pues geográfica. El 3%, por ejemplo, en australianos, el 23% en afroamericanos, el 15% en tibetanos, el 18% a nivel de mongoleses, el 30% en japoneses y el 7% para los Singapur, chinos e indios. Ya localmente, y hablando más del medio ambiente, debemos tener presente que se presenta además, valga la redundancia, pues que es una patología que está relacionada mucho al clima cálido y seco. Vemos en la gráfica un esquema de nuestro país con toda su variedad de climas y en colores más cálidos, por supuesto, los climas más cálidos, que es donde se deberá encontrar pues mayor prevalencia. Anatómicamente se va a presentar o va a tener predilección a nivel nasal que temporal. Ya lo voy a explicar más adelante. ¿Listo? Entrando ya a los factores de riesgo, vamos a ver que son tres principales factores de riesgo. Esto ninguna revisión lo rebate ni pues se complementan, sí, pero no hay, digamos, diferentes cosas a esto. En primera medida son todos los factores ambientales. En segunda medida son todos los factores perpetuadores y en tercera medida son los factores genéticos. ¿Qué puede, ¿Cuál puede ser un factor ambiental? Como lo vimos anteriormente, geográficamente está establecido más cerca al Ecuador, ¿cierto? Esto está relacionado con la cantidad de radiación ultravioleta que recibimos en esta, digamos, cinturón del terigio, ¿cierto? Además, se asocia con infecciones virales. En cuanto a los factores perpetuadores, veremos que son todas las moléculas proinflamatorias que se desencadenan tras la exposición. Ya voy a andar mucho más en esto, es como un abrebocas. Entonces, son citocinas, factores de crecimiento, metaloproteinasas. Y en cuanto a lo genético, eh, se está hablando que por supuesto debe tener a una relación genética porque ya vamos a ver más adelante un par de estudios que demuestran cómo reportaron cómo en una familia encontraron en varios hombres el mismo terigio, ¿sí? Pero todavía no está como muy bien sentado, se sigue estudiando. Entonces, comenzando con la parte de los factores de riesgo ambientales y específicamente la radiación ultravioleta, vemos que, re- como a manera de un repaso rápido, son tres rayos UV principales, el UVA, el UVB y el UVC, ¿cierto? Con diferentes longitudes de onda, siendo el UVC el que la capa de ozono directamente regresa, pues, o filtra,
por decirlo, rechaza de alguna manera. Y se le atribuye, no se le atribuye, se ha encontrado que los rayos ultravioleta A, que son los de longitud de onda de 320 a 480 nanómetros, están relacionados en alrededor del 90% de prevalencia de los casos. Y los rayos ultravioleta B, que son los rayos de 280 a 320 nanómetros, se relacionan alrededor del 10%. Eh, Aquí voy a dar de una vez digamos, el paréntesis de por qué anatómicamente se presenta más a nivel nasal que a nivel temporal. Resulta que los rayos ultravioleta, como lo vemos en la gráfica, ingresan a nivel temporal. Estos, por el poder dióptrico de la córnea, se van a condensar y se van a potenciar a nivel de la cámara anterior y van a volver a salir pues nuevamente por la córnea y en donde van a generar alrededor del 20 veces más el daño será a nivel nasal, del limbo nasal, como vemos en la fotografía, cómo se, digamos, esquematiza los rayos. ¿Listo? Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué sucede? Estos rayos ultravioleta, al llegar a estas células madre limbares, van a promover la producción de múltiples factores. Primero, alteraciones del ADN, que ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Y segundo, con estas alteraciones del ADN y las moléculas inflamatorias que se generan, también viene de la mano la producción de factores de crecimiento de endotelio vascular y de fibroblastos. Todo esto por unos mecanismos de señalamiento, perdón, internos, lo que van a hacer es aumentar la calmodulina. Esto, a su vez, nos va a conllevar a que la célula y esta área de limbo y conjuntiva presente un mayor estrés oxidativo porque se van a presentar con mayor, em, eh, se van a presentar pues como con más énfasis en esa área. Todos los reactantes de el óxido nítrico, pues estos son sí, las especies reactivas de oxígeno, perdón por el lapsus. Continuamos y vemos que además esta radiación ultravioleta se va a generar también una peroxidación lipídica con estas especies reactivas de oxígeno, por supuesto. Todo esto va a disminuir la actividad de las enzimas antioxidantes, conllevando a un daño del ADN de estas células. Antes se decía que era el terigio como tal se definía como una degeneración. Sin embargo, ahora en las revisiones lo que se está planteando es que es una reorganización de las células limbares que ya sufrieron un daño y estas mismas son las que van a crecer y van a pues, conllevar al crecimiento del mismo. En este orden de ideas, vamos a ver entonces la alteración de las células madres limbares que nos van a generar una célula madre limbar ineficaz o degenerada. Esto es conocido como una transición epitelial mesenquimal. Me van a sumar a la reorganización de estas mismas y la hiperplasia de las células caliciformes. Además, lo que ya le había dicho del los factores de crecimiento tanto de fibroblastos secundarios a la presentación del factor de necrosis tumoral beta y cambios en el colágeno, que ya los vimos, el 6 y la elastina, asociado a las citoquinas proinflamatorias, eh, las metaloproteasas, que en la cabeza se han encontrado diferentes moléculas, específicamente la PAX6, CK15 y la metaloproteasa 2 y 9. Y
Todo esto en relación al estrés oxidativo por las especies reactivas de oxígeno, tanto el óxido nítrico como el peróxido de hidrógeno, harán pues, que el DNA y todos los mecanismos del ciclo celular, en especial la P53, se altere. También se describe otra molécula, pero todavía la están terminando como de organizar, la MPD9. Todo esto al final digamos, de la patología que nos va a hacer es una alteración celular, una reorganización y una proliferación, por supuesto. Ya tomando como, siguiendo adelante con la parte ambiental, las infecciones virales, estos son otros agentes que me alterarán la P53. Se describe como tal el virus del papiloma humano, 16 y 18 en sus serotipos que van a producir las proteínas E6 y E7 que están en íntima relación con la afectación de la P53. El virus del Epstein-Barr se ha relacionado en el 10% de los casos, el citomegalovirus en el 45% de los casos y el virus del herpes simple se ha visto relacionado entre el 5 al 45% de los casos. Continuando con la parte de los factores perpetuadores. Entonces, acá ya hablamos una parte en la radiación, ¿cierto? Pero tenemos que concretar entonces con qué va todas esas moléculas que van a hacer, que nos van a generar una inflamación crónica. Y además, este crecimiento de estas células con este colágeno alterado va a generar una sobreelevación que me puede llevar a desecación contigua, perdón, que además también va a ser un círculo vicioso y me va a aumentar la inflamación crónica a ese nivel. Y la exposición, por supuesto, química. Todo esto relacionado a la alteración de la molécula la P53 del ciclo celular que lo recordamos. Eh, Entre la exposición química se enuncian las siguientes moléculas, la fractalquina como proangiogénico, que además se ha demostrado que induce migración celular y a su vez también induce la secreción de factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, metaloproteinasas, interleuquina de la 1 a la 8, las especies reactivas de oxígeno que ya las hablamos y los factores de crecimiento. Continuando con los factores de riesgo genéticos, principalmente se ha descrito en las diferentes revisiones que está relacionado a la pérdida de la heterocigosidad del gen de la metaloproteinasa 1. Esto lo que va a hacer es que sobreexpresen mutaciones de la P53 y se ha visto, se ha encontrado que esto se ve principalmente en este tipo de familias que practican la endogamia. Este era el estudio que les había mencionado anteriormente de este autor Gutiérrez Ponce, desde 1893, encontró en 3 generaciones de una misma familia 5 hombres afectados con pterigios. Entonces, desde ahí se sentaron las bases para decir que existe un factor de riesgo genético como tal. Tomando en cuenta todo lo anterior, vamos entonces ahora a proseguir con la fisiopatología. La fisiopatología entonces nos habla que los rayos de luz ultravioleta asociados a algunos factores genéticos nos pueden dar daño en el ADN, ¿cierto? Pero además estos rayos solitos nos van a generar estrés oxidativo y activación de factores de crecimiento. Cada uno de estos por aparte nos van a desencadenar tanto elevación de citoquinas, elevación de metaloproteinasas, liberación de factores de crecimiento e inactivación de la P53 para cada caso. ¿Esto a qué nos va a dar resultado? A que las citoquinas van a ser las responsables principalmente de la inflamación, además de que van a contribuir con las metaloproteinasas y los factores de crecimiento a la invasión y migración celular de estas células madre limbares que están alteradas. Y los factores de crecimiento, pues,
jugarán un rol importante en la proliferación de las mismas. Asociado a esto, pues, la inactivación de la P53, vamos a, digamos, así eliminar los mecanismos antiapoptóticos, dando vía libre a la proliferación, digamos, indiscriminada, ¿cierto? Esto nos conlleva, por supuesto, a que exista fibrosis, a que exista angiogénesis, a que haya hiperplasia de los tejidos, a que haya remodelación limbar, lo cual va en últimas a desarrollar el terigio. Morfológicamente vamos a hablar de tres áreas y tres secciones. Las tres áreas están a nivel del ápice. Es un área antes de, digamos, del punto de ataque del terigio. ¿Listo? Eh, Continuando entonces, tenemos que las tres áreas son zona gris, es un área que rodea el terigio, es subepitelial y es avascular principalmente. Vamos a ver en esta misma área del ápice los cúmulos de Fuchs, que son cambios ya celulares que se ven sin que haya todavía migración del el tejido pues, conjuntival anómalo, sí, anómalo, alterado, perdón. Y la línea de Stoker es otra de las áreas que vamos a ver y esta estará en íntima relación y nos hablará de cronicidad. Nos estará indicando que este terigio lleva quizás un buen rato que no ha crecido y por la escasa cantidad de hierro que tenemos en el componente lagrimal se precipitará a ese nivel, generándonos esta línea. Las tres partes, entonces, lo vamos a fragmentar en tres. En la cabeza es un área elevada, blanca, es el sitio de adherencia del terigio al globo ocular. El cuerpo como tal, perdón, el cuello, vamos a encontrarlo, que es el área que está en íntima relación entre la cabeza y el cuerpo. Y en esta área vamos a ver discurrir finos vasos y ya el cuerpo será la hoja, pues la lámina u hoja carnosa, pues con un tejido rosado ricamente vascularizado que va a estar delineado por la conjuntiva normal superior e inferior, anclado pues a una base muy grande. Entrando ya a lo que es la clasificación, vamos a ver que existen múltiples clasificaciones. Entre estas, la más aceptada y más adoptada en términos generales es de la de grado de extensión. Sin embargo, encontré otras que es como importante saberlas, pues conocerlas. La que está relacionada al enrojecimiento, la que está relacionada a la vascularización, la que está relacionada a la carnosidad o sobreelevación. Y vamos a ver la clasificación de lo que es el pseudoterigio y la clasificación del terigio recurrente. Entonces, la más adoptada, digamos, en términos generales, es la de grado de extensión. Tenemos tres grados principales. El grado uno se ha descrito con unas medidas de 0 a 2 milímetros, o también se describe que es esta área de, digamos, tejido alterado que no sobrepasa el limbo. El grado 2 será aquel que sobrepasa el limbo, que tiene una medida entre 2 y 4 milímetros y que se encuentra entre limbo y borde de pupila. Y el grado 3 será superior o igual a 4 milímetros. Es aquel que ya llegó al borde de pupila o la sobrepasó. Con respecto a la clasificación por enrojecimiento, el autor Safi hacia el 2016 lo clasificó en tres grandes grupos. El no enrojecido o rosa tenue, que se puede también, digamos, relacionar en cierta medida si está, vamos a ver con la siguiente de carnosidad sobre elevación, a algo de atrofia. La 2 y la 3 pues como la vemos, tendrán más componente de vascularización. La vascularización fue descrita por este autor en el 2004 y describe cuatro eh, estadios principales.
mentira, sí, porque también hay un BC. Pero de aquí rescatar que de B2 hacia atrás estaríamos como también orientados, además, y que esté pues menos sobrelevado a un pterígio atrófico. Y el de carnosidad o sobrelevación, que lo fue descrito hacia el 97 por este autor, es importante pues como conocerlo porque en las revisiones lo relacionan principalmente al riesgo de recurrencia. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, donde el más planito será un atrófico, el 2 con algunos vasos episclerales parcialmente opacando, pues, y el 3 con vasos totalmente opacados por la lesión, nos van a hablar de riesgo de recurrencia como tal. Y es ahí donde vienen las medidas farmacológicas que ya vamos a hablar más adelante. Con respecto a la clasificación del pseudoterigio, la clasificación del pseudoterigio tenemos que se presenta en tres grandes variedades, digamos, y dos áreas de compromiso. Las tres grandes variedades son la de digamos, el estadio uno está relacionado a por fuera de 5 milímetros o, sí, en el anillo periférico a 5 milímetros, ¿sí? De la pupila, del centro de la pupila. El estadio 2 entre 3 a 5 milímetros del centro de la pupila. Y el estadio 3 es ya 3 milímetros o menos, ya muy cerca del centro pupilar. Y las dos áreas definidas de, digamos, alteración será el A y el B. El A cuando existe una afectación de menos o igual a 180 grados. Y el B superior a 180 grados. Este es un artículo muy agradable de leer, donde hicieron un seguimiento del pseudoterigio en pacientes. Si recordamos los factores relacionados, estamos con la queratitis marginal superficial de Fuchs. Hicieron una descripción de 13 casos. De los 13 casos, como para resaltar, les traigo estos dos casos. El primero es en horizontal, las láminas inferiores A, B y C, donde se hizo el seguimiento a una mujer de 50 años que llegó en la lámina A, siendo esta una clasificación 1A. A los 10 meses de seguimiento se le hizo, pues se le tomó la lámina B, donde se ve que progresó, digamos, aumentó, ¿sí? Pero no ha sobrepasado los 180, ni ya pasó a 2 todavía. Pero en el C, en un seguimiento a 10 años, ya evolucionó a un estadio 2A. Eh, y en las verticales, en la superior, vemos, pues corresponden a un paciente de 70 años que llegó con esta presentación superior, un estadio 2A de entrada. Luego, a los 5 días de seguimiento, la segunda imagen, cómo se ve que se retiró, pues, quirúrgicamente. Y a los 2 meses de seguimiento recibo, donde por acá tenemos un área por señalada con la flecha, ¿cierto? ¿Qué concluye este artículo? Concluye que definitivamente eh, la intervención temprana asociada a un seguimiento estricto darán como resultado una adecuada agudeza visual. Entonces es importante pues hacer un manejo adecuado y pronto del pterigio y el pseudoterigio, por supuesto. Con respecto a la clasificación de pterigio recurrente, de aquí para decir, tenemos que la presentación como tal, el pterigio recurrente, eh, arranca en el sitio posoperatorio normal, que es un estadio uno. En el 2 vemos que en el área donde se retiró empieza a haber como más presencia de vasos. Hay que estar en seguimiento. En el 3 se sobrelevó esta área, pero todavía no invade. Ya el grado 4 es cuando este definitivamente se da vía libre, invadiendo nuevamente la córnea.
El diagnóstico lo vamos a hacer, es eminentemente pues, clínico, es en lámpara de hendidura, inclusive a simple vista, ¿cierto? Pero para definirlo con los grados, sí preferiríamos un examen bajo lámpara de hendidura. Y las manifestaciones o las quejas que llegará percibiendo el paciente será a nivel de la película lagrimal relacionadas con sensación de cuerpo extraño, visión borrosa y lagrimeo. Además, va a presentar deslumbramiento relacionado a aberraciones de alto orden y disminución de la sensibilidad al contraste. Asociado a esto, se presentará un paciente con una disminución de la agudeza visual relacionada a astigmatismo. Este va a ser generado como tal o será significativo si en las revisiones pues lo muestran así. Esto, si supera el 45% de la superficie corneal y será mayor de 2 dioptrías si el área total que recubre el terigio es superior a 6,2 milímetros cuadrados. Se han hecho también múltiples fórmulas tratando de evaluar cuál es el grado de astigmatismo corneal que genera el terigio. Una de las primeras fue la de este autor, Timodoro, donde está relacionada principalmente a la longitud de la extensión del terigio. Debemos también tener presente que el astigmatismo que se genera por el terigio es con la regla, dado pues que nos está aplanando el plano horizontal y nos está generando mayor incurvamiento del plano vertical. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos hacerlo con las siguientes entidades. Tenemos el dermoide limbar, que es un quiste congénito a nivel, por supuesto, limbar, y epivulvar. La pingüécula, que es este tejido, una degeneración como tal, fibroelástica del colágeno subepitelial conjuntival, como lo vemos en la imagen del centro, y el papiloma escamoso, que es una lesión sésil en la conjuntiva vulvar, sonrosada, ricamente vascularizada, que histopatológicamente, cuando se toma y se, digamos, hace el manejo o se envía a patología, nos van a reportar epitelio acantótico alrededor de ejes conectivo vasculares. Uno de los principales diagnósticos diferenciales y que no debemos dejar de lado para nada, que debemos caracterizar muy bien, serán las neoplasias epiteliales de la superficie ocular o los nesos. Eh, Como tal, pues vemos en esta imagen que les traigo que tiene una característica totalmente distinta, es gelatinosa, sonrosada, con vasos, centinela. Y otro de los diagnósticos diferenciales que debemos hacer también es con la flicténula, que es una reacción inmune a antígenos bacterianos. Podría, según la severidad de la respuesta inmunológica, desencadenar ya sea una ulceración conjuntival o inclusive una alteración epitelial corneal. En cuanto al tratamiento, debemos tener presente que vamos a hacer un enfoque y un manejo integral. Entonces, sabemos que principalmente está relacionado a toda la parte medioambiental. Entonces, debemos también indicar primero todas las medidas de medio ambiente, luego el manejo farmacológico y luego, de acuerdo a la clasificación, definir si lo vamos a intervenir o no. Entonces, entre las medidas medioambientales, tenemos, por supuesto, tratar de evitar la exposición solar o disminuir al máximo la exposición solar directa a nivel ocular, por supuesto. ¿Cómo lo podemos hacer? Con lentes, con filtros de rayos ultravioleta. No sirven, por supuesto, los polarizados. O también se puede asociar esto a un mecanismo de barrera física, como es un sombrero o una gorra. Además, evitar
es la exposición prolongada a los a medios ambientes secos, al viento permanente. En toda esta área que recordemos de nuestro país, toda el área de los colores cálidos, se tiende a usar ventilador, aire acondicionado, que nos generarán ambientes propicios, pues, para medios ambientes secos. Y además, entre seco y cálido, pues. En cuanto al manejo Juan, farmacológico, doctora, una intervención en la diapositiva anterior. En un artículo que leí recientemente, decían que la longitud de onda más asociada realmente con el terigio es la luz azul, 300 nanómetros, la y VAC. que esto debería estar incluido pues dentro de los filtros de las gafas y que no necesariamente la gafa de sol normal era, digamos, un factor preventivo, sino que estas gafas tuvieran protección lateral, que el filtro pues contenga este filtro de luz azul y además eh, tú has visto las gafas con diseño de protección lateral, ¿no? Entonces los pacientes que tengan mayores factores de riesgo, uno debería recomendarles esto, no las gafitas normales que dejan libre pues que la luz entre por los lados. Me Perfecto. pareció interesante el dato y lo comparto. Muchas gracias, doctora. Creo que sí. Continúa. Listo, entonces ya entrando en lo que es la parte del manejo farmacológico, debemos hacer un control de síntomas. Aquí las diferentes revisiones sugieren, por supuesto, para los ambientes secos, una adecuada lubricación. Y en los momentos que ya se esté instaurando algo de inflamación, un ciclo corto de esteroides para pues disminuirla y todo este proceso pues tratar de controlarlo, ¿cierto? En cuanto al control de la angiogénesis, existen diferentes revisiones que hablan de dos medicamentos principales. Bueno, en realidad son cuatro. Vamos a hablar primero de estos dos y luego les hablo de los otros dos. Lo que es bevacizumab y ranibizumab. Entonces, el bevacizumab es un anti-VEGF específico de la subvariedad A, anticuerpo como tal monoclonal de los murinos, que ha demostrado viabilidad para disminuir la recidiva como tal. Sin embargo, dado el costo en primera medida y la inestabilidad de la molécula del bevacizumab como tal, eh, digamos que se ha optado por investigar otros medicamentos. El Lucentis o el ranibizumab es una terapia pues, que es un anti-VEGF que no es específico contra alguno de los anti-VEGF, pues de los factores de crecimiento de vascular endotelial y no se ha de momento es una terapia costosa que no es específica y no se han logrado los resultados esperados. Entonces, de momento por ahí lo están todavía estudiando. Pero los otros dos moléculas que sí, digamos, tenemos como tal res- eh, sí, respuestas o resultados favorables son el aflibercept con una molécula adicional, entonces es el CIB-aflibercept. Sin embargo, lo que tenemos con este medicamento es su costo, por supuesto. Y otro de los medicamentos es uno que ataca directamente las tirosinquinasas. Este es un inhibidor de tirosinquinasa. El nintedanib, eh, que va directamente y se une a la molécula señaladora que va al receptor pues, del VEGF. Sí ha demostrado también resultados, sin embargo tiene el mismo contratiempo que el anterior, los costos principalmente. Con respecto al control de las especies reactivas de oxígeno, esta revisión farmacológica que encontré reciente habla de dos compuestos naturistas
fitoquímicos y fenoles, lo que es la curcumina y las chalconas. Son dos colorantes, dos pigmentos, que principalmente lo que hacen es disminuir todas las especies reactivas de oxígeno, así ayudando pues a que disminuya la inflamación y en cierta medida se ha visto que tienen unos resultados favorables, pero todavía los están estudiando. De momento van bien. Ya entrando a los otros medicamentos, los clásicos, tenemos la mitomicina C. Esto es un agente alquilante que inhibe la síntesis del ADN, disminuye entonces las divisiones celulares. Tiene un efecto antiproliferativo. Se usa clásicamente en tres maneras, como lo tenemos descrito en la lámina, o en inyección subconjuntival, o en aplicación intraoperatoria, o con una gota tópica, ¿cierto? Esas tres formas han demostrado resultados favorables. Tenemos además el inmunomodulador por excelencia, la ciclosporina, que además de inmunomodulador nos va a dar todas las propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras locales. Sin embargo, tiene un contratiempo, es la que a largo plazo pues es una terapia costosa. Además, que genera todos estos factores, efectos secundarios en los pacientes de fotofobia, dolor, molestias a la aplicación. El 5-fluororacilo es un antimetabolito también que se usa, pues, eh, en esponjita o en gotas, perdón, en manejo quirúrgico principalmente. Sin embargo, no se recomienda como tal usarlo de rutina por la toxicidad que puede llegar a generar a nivel del limbo y la córnea, por supuesto. Hay otros estudios que están probando la tepadina. Este es un citostático usado habitualmente para trasplantes de médula ósea. Lo están preparando para gotas colirios, pues gotas oftálmicas. Lo que hace principalmente este citostático es inhibir la proliferación celular. Y entre sus reacciones adversas lo que se ha encontrado es hiperpigmentación, aumento de la sensibilidad e irritabilidad. Por eso no ha sido tan favorable. Ya entrando como tal a las indicaciones al manejo quirúrgico, veremos las indicaciones. Entonces, para eso les traigo esta, digamos, condensación, donde vemos que si el paciente tiene inminencia de pérdida de la agudeza visual, de compromiso de la visión, perdón, para manejar el eje visual, eh, si la agudeza visual está muy alterada por el astigmatismo que está generando este terigio, o si hay una restricción de movimiento, pues eso nos irá dando una sumatoria, ¿sí? Y en última medida están toda la parte de los síntomas y por estética. Sin embargo, pues vemos que en la consulta privada es un poquito diferente. En Yo cuanto a... diría que independiente de la consulta privada, Juan, Sí, uno doctora, no debe esperar a que un terigio avance a producir pues todas estas complicaciones que estás diciendo, ¿no? por supuesto. Eh, Definitivamente no cualquier terigio es quirúrgico, sí, eso lo podemos discutir al final, pero digamos el mensaje aquí es evitar que ese terigio avance al área refractiva, sí, que es la zona pupilar principalmente y obviamente pues vaya a comprometer la visión. Otras consideraciones harás y comentaremos más adelante, ¿listo? No Así hay es, que esperar tanto para intervenir. así es correcto. Entre las técnicas quirúrgicas clásicas descritas tenemos el cierre primario. Ya vamos a ver más adelante una tabla comparativa donde nos muestra pues cuál es la técnica ideal. El colgajo deslizable, el autoinjerto conjuntival
Infortunadamente no encontré la de autoinjerto conjuntival con autoinjerto de limbo. Sin embargo, para que nos hagamos como una idea, es básicamente lo mismo que el autoinjerto conjuntival, pero llevado hasta el limbo superior y siendo ese limbo el que se va a colocar en la posición, pues, donde se está en el limbo que corresponde, ¿sí? También otra de las medidas terapéuticas quirúrgicas es el trasplante de simple de células epiteliales limbares, donde de un ojito pues vamos a tomar una muestra y esta la vamos a fragmentar y la vamos a, digamos, implantar en el otro ojito, cubierto con una membrana amniótica, por supuesto. Esto ha demostrado resultados en estos pacientes pues, que tengan una lesión grande y que puedan comprometerse su limbo esclerocorneal, ¿cierto? Entonces, con respecto a la tasa de recurrencia, vemos que el autoinjerto limbo conjuntival es la terapia pues, quirúrgica eh, por, no sé, se, sugerida porque tiene menor tasa de recurrencia como tal. Entre tanto, el manejo de esclera desnuda o el manejo de cierre primario o el manejo con otro tipo de medios tendrán unas tasas de recurrencia superiores que pues no se aconsejan. Sin embargo, hay que individualizar el paciente, hay que ver los contextos, pero mientras que se pueda, se sugeriría hacerlo de esta manera. Eh, y entre las complicaciones postquirúrgicas que veremos principales, tenemos el Delen corneal, el leucoma corneal. El Delen es un adelgazamiento corneal donde se instrumentó, pues. El leucoma corneal es esta lesión blanquecina que queda residual en la córnea, secundario al daño de la membrana de Bowman. El granuloma, la hemorragia subconjuntival, puede también verse una inversión y necrosis del autoinjerto, la dehiscencia de la sutura y la residuo. Con respecto al terigio recurrente de esta lámina que está un poco cargada y me disculpo por eso, quería hacerles énfasis principalmente a que existen diferentes eh, factores que hacen que este terigio residuo, tanto por la sutura, la técnica eh, quirúrgica usada previamente, los factores demográficos y de edad del paciente, principalmente relacionados a menores de 45 años, a condiciones oculares principales, como el síndrome de ojo seco, o también relacionadas a factores principales del terigio. Bueno, eso era como muy a grandes rasgos lo que les quería traer el día de hoy. Gracias, Juan. Abrimos entonces aquí la discusión. Yo quiero que te devuelvas a la diapositiva antes de que intervengan otras personas de complicaciones. Listo, doctora. Aquí está. No, antes. Perdón, Listo. Entonces, con respecto a estas complicaciones reales, ¿cuáles serían las maneras de abordarlas? Bueno, porque eso sí se pueden presentar. eh, ¿Puedes hablar algo al respecto o quieres que te ayudemos con esto? Doc, pues, ¿Cómo manejarías tú un Delen corneal? Sería la pregunta aquí, empezando con la primera complicación. ok. Eh, ¿Por qué se produce un Delen corneal? porque se hace una instrumentación pues más profunda del área quirúrgica. Realmente el Delen corneal se produce es por desecación, ¿sí? No porque uno haga pues una instrumentación profunda.
Uno puede ver si un adelgazamiento, si es muy agresivo con la fresa y demás, pero básicamente el DLN se produce por desecación. Muchas veces en el injerto que estamos poniendo de la conjuntiva, cuando no se saca adecuadamente la tenon, ese injerto se engrosa, ¿sí? Entonces vamos a ver como esa disparidad entre el injerto gruesito y la córnea en declive y se produce allí ese DLN. ¿Eso cómo se maneja? Pues tenemos que puncionar ese injerto y exprimirlo para tratar de drenar esta, sí, no sé cómo describir, este líquido o eh, disminuir la elevación del injerto, puncionarlo y apretarlo de manera de ponerlo pues al mismo nivel de la córnea y manejar agresivamente con lubricante en líquido y en gel de manera que podamos tener pues una mejoría de este DELEN. Usualmente de esa manera pues se mejora. Leucoma corneal, los pterigios que han estado por mucho tiempo, tú sabes que estos vasos tienen sus paredes alteradas y entonces hay una filtración allí de colesterol que va a generar como un tatuaje a nivel de la córnea. Esa es otra de las razones por las cuales uno no debe esperar pues a que el pterigio avance hasta el centro para decir ya lo voy a operar, ¿ok? Básicamente estos leucomas pues son inofensivos, mientras más cronicidad del pterigio hay, usualmente más vemos estos leucomas residuales que como les digo si son periféricos pues simplemente van a afectar estéticamente, pero realmente no son tan notorios. Evitarlos para que, mejor dicho, evitar que esto llegue hasta muy cerca del área refractiva y operarlos. Eh, Inversión y necrosis del autoinjerto. Sí, tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos tomando el injerto conjuntival y posicionarlo adecuadamente. Existe el conjuntival y el limbo conjuntival. Eh, Ahorita podemos hablar un poquito de acuerdo a la evidencia de lo que leíste, cuál sería o cuál es la técnica quirúrgica indicada para un pterigio primario, para un pterigio recidivante. Pero básicamente aquí tener muy en cuenta que el pterigio debe ser, perdón, el injerto debe ser orientado adecuadamente. Eh, y cuando tengamos un injerto limbo conjuntival, pues obviamente la parte del limbo alinearla con el del donante y alinearla con el limbo del receptor. De licencia de sutura, hay varias formas de fijar el injerto, ¿sí? Adhesivos tisulares, la sangre del paciente y las suturas.